Hola, ya sabemos que estamos en una situación de emergencia climática y tenemos que empezar a movernos muy rápidamente. Entonces, lo que tenemos que hacer es llegar en 2050 prácticamente a una economía completamente descarbonizada y sin combustibles fósiles. Y por ahí vamos a hacer como una propuesta muy concreta que empieza desde abajo. Bueno, por eso hemos pensado a nuestro proyecto que se llama Senza Emisión y tiene el objetivo de fomentar acciones concretas para la reducción de la CO2 dentro de los centros educativos de la ciudad de Barcelona. Para obtener todo esto, vamos a proponer a través de nuestros proyectos una serie de herramientas, de una metodología y algunos servicios que permitirán a las escuelas de llevar a cabo estos proyectos. Para empezar, por ejemplo, la metodología se constituye de 4 pasos muy concretos. La medición de las emisiones de CO2 del instituto, de la escuela, antes de empezar el proyecto. La elección de una acción concreta para la reducción de las emisiones de CO2. El tercer paso es la nueva medición de las emisiones de CO2 para ver cuántas CO2 se ha ahorrado al medio ambiente a través de la acción. Y al final, el último paso es la difusión de los objetivos logrados. Los indicadores que prevemos sirven para realmente poder medir antes y después de cada acción lo que hemos podido lograr. Y de esta manera, por ejemplo, midiendo emisiones de CO2, midiendo cantidades de residuos que somos capaces de ahorrar, midiendo la cantidad de energía en los contadores que hemos logrado bajar a través del control de los consumos eléctricos, o controlando las calderas, cuántos litros de gasoil han consumido. Con el proyecto vamos a proporcionar a los centros escolares unas herramientas para que puedan llevar a cabo su proyecto. En concreto, un team de profesionales expertos en educación ambiental, transición energética, desarrollo sostenible, una página web donde vamos a poner todas las herramientas para que la escuela pueda llevar a cabo su proyecto, como líneas guías, ejemplos, las hojas de cálculo y los indicadores de reducción de CO2 y